Cayó un sonido antiguo, como metal que recuerda su propia memoria. El color del cielo se volvió una máquina de medir culpables. El primer día que llegaron, nadie entendió que la amenaza usaba la arrogancia como armadura. Llegaron en silencio, en relojes de sombra, en tarjetas de luz que desdibujaban fronteras. Se mostraron como arquitectos de orden, sus naves se alinearon como dedos de un gigante sobre los continentes, y los líderes humanos creyeron hallar en esas formaciones la geometría de la victoria y la paz. Pero la paz que ofrecían olía a margen y a receta, condiciones de sumisión en lenguas que no necesitaban traducción. Los luceros en la noche se apagaron por decisión ajena. Las radios comenzaron a repetir la misma palabra, imperio. Los mapas se redibujaron con líneas que corrían por sobre las voces de quienes vivían allí. La primera masacre que nadie esperaba fue una lección fría. Hablaron de choques, de malentendidos, de tintes culturales. Hablaron hasta que los pozos se llenaron de silencio y alguien dejó de preguntar. Los invasores eran técnicos de la guerra, criaturas cuyo pulso se modelaba en procesos y probabilidades. No tenían la voracidad del saqueador, tenían la precisión del cirujano. Eligieron objetivos donde la humanidad más brillaba, puertos digitales, centros de creatividad, bibliotecas de memoria. Arrestaron cielos con anillos de sensores y las nubes dejaron de fluir. La gente miraba hacia arriba y veía trabajo, las máquinas aireadas contaminaban las esperas con anuncios de salvación. Y sin embargo, los invasores cometieron un error que pocos anticiparon, necesitaban saber si el planeta era útil. No preguntaron por su población, escudriñaron su atmósfera. Un escaneo que comenzó como geofísica terminó siendo un espejo. Midieron gases, biomasas, trazas microscópicas de vida, y en esa lectura descubrieron una variable que su escala no había previsto, la complejidad del humano. El resultado fue un chasquido en sus protocolos. Subestimaron lo que la atmósfera llevaba en su carga, historias, ruinas, perfumes olvidados, cenizas de canciones. Detectaron algo que no se puede cuantificar con sensores fríos. No era el oxígeno lo que alarmó a los escáneres, era la memoria disuelta en el aire. La primera vez que la palabra humanidad resonó en sus algoritmos, se rieron en tonos que olían a aburrimiento. Débiles, balbucearon las máquinas de mando. Inútiles, concluyeron las cámaras que no conocían la risa de un niño, la costumbre de prender un fuego para recordar a los muertos, la capacidad de construir un consenso improbable entre quien no tiene herramientas. Y en su arrogancia, en su confianza de que podían medir todo, dejaron expuestos los vectores del error. La noche en que el comandante Héctor Márquez recibió la primera orden de resistencia, la ciudad estaba cubierta de ceniza y la luna parecía un ojo viejo. Héctor no había sido un salvador designado por heroísmo público, era un hombre con arrugas de tanto negociar, manos de comandante que habían apretado tanto insignias como manos de campesinos. Había una costumbre heredada en su familia. Cantaban una canción que nadie más recordaba, una canción que hablaba de barcos que zarpan para volver. Héctor la tarareó mientras ajustaba el cinturón. Lo hizo por su hermano, por la escuela derrumbada donde una maestra guardaba pinturas, lo hizo por la promesa hecha a un grupo de niños que lo llamaban capitán porque él les ofreció bolígrafos. El pueblo miró mientras se levantaba la bandera, no la del Estado, sino una que alguien había cosido en secreto con retazos de diferentes banderas. Era una costura flaca, pero lucía como una broma pícara al destino. Pocos sabían que la tela venía de la camisa de la madre de Héctor, que la bordó a escondidas antes de que el cielo perdiera su color habitual. Era una promesa hecha con hilo, volver. La oscuridad aprendió su propio miedo. La atmósfera recordó que la memoria no cabe en un protocolo. Cada línea de la resistencia fue un mapa de decisiones pequeñas, una acumulación de promesas y errores. Héctor no mandó a morir a nadie por gloria, mandó a la gente a pelear porque la inacción había demostrado ser más mortal que las balas. Sus órdenes eran trazos de humanismo aplicado, proteger archivos, abrir refugios, asegurar rutas de alimentos.
Y cuando la primera flota enemiga intentó borrar la costa norte con una lluvia tecnológica, fue la improvisación humana la que contestó, redes de interferencia hechas por técnicos que antes hacían música. Manuales de agricultura reciclados en planos de sabotaje, una forma de guerra hecha en la cocina y bajo las mesas. Nadie esperaba que la Tierra respirara memoria. Pero fue eso lo que hizo la diferencia. La atmósfera expulsó sobre las naves invasoras un rastro ininteligible, olores de marihuana y gasolina, humo de cocina, la humedad de la piel humana, la sal de los lagos. Eran partículas que los sensores no podían clasificar como recursos. Los alienígenas miraron sus lecturas y encontraron valores que rompían sus modelos: resiliencia cultural, predilección por la sorpresa, capacidad para convertir ruinas en mapas de estrategia. No fue la tecnología, sino la carne que se negó a ser solamente materia. El silencio se ajustó como un guante. Los invasores empezaron a recalibrar. En los primeros días del conflicto, la comunicación fue la primera trampa de la humanidad. Cada canción transmitida por ondas pirateadas, cada cuento recitado en las plazas asediadas, se convirtió en código que los humanos entendían y que los invasores no sabían procesar. Un himno atávico, un discurso improvisado en una radio local, la voz de un niño recitando un poema, todo ello cambió el tono del combate. Héctor observaba esas transmisiones y veía caras: la maestra que inventó una señal con panderetas, los mineros que usaron explosivos para desviar naves, los ancianos que custodiaron archivos con nombres y fechas. La resistencia no era un ejército formal, era un collage de oficios, de recuerdos, de música. Pero el peligro era tangible. Las heridas llegaron pronto y con un peso que nunca se mostró en mapas de mando. Hubo pérdidas que no se podían cuantificar: el silencio en una casa donde antes alguien tocaba el piano, el hueco dejado por una madre que no volvió de una evacuación. La escuela que se convirtió en tumba para quienes se negaron a huir. Héctor cargó cada una de esas ausencias como si fueran pedernales que se clavaran en el costado de su conciencia. Tomó decisiones duras: priorizar civiles por encima de células de ataque, ceder territorios cuando los costos eran demasiado altos. No todo lo que se cedía era estratégico, a veces se perdía para conservar el latido de lo que quedaba. La tristeza escribía mapas. La gente llamó a la resistencia por lo que era: maltratada y tenaz. Las máquinas invasoras aprendieron rápido. Ajustaron su táctica: en lugar de aplastar, comenzaron a administrar. Crearon zonas de orden, puestos en donde la vida continuaba pero filtrada por sus criterios, intercambio por obediencia. Las ciudades recuperaron servicios, pero pagaban con libertad. Las escuelas enseñaban traducciones protocolarias. Los festivales se convirtieron en ceremonias de admisión. La esperanza se volvió un recurso escaso, una moneda que se trocaba por sometimiento. Fue entonces cuando Héctor ordenó algo que muchos consideraron locura: rescatar bibliotecas. No por los libros, sino por lo que contenían: nombres, fechas, sonidos de la tierra. Controlar la memoria era controlar la voluntad. El cielo continuó midiendo. Los invasores dijeron que la tierra era un archivo valioso. Una noche, mientras una lluvia eléctrica barría la ciudad, Héctor entró en la biblioteca central con un pequeño grupo. Llevaban mochilas, 2 fusiles, una caja con discos duros y una manta que pertenecía a un hijo perdido. Allí, entre estanterías chamuscadas, Héctor tocó el lomo de un libro con la misma reverencia con que alguien toca una cruz. Por un momento, la música de un piano, grabación vieja, emergió del altavoz de un equipo recuperado. Era una melodía torpe, pero intacta. Héctor cerró los ojos y sintió el recuerdo de una casa donde se compartía pan, y de su propio padre enseñándole a sostener una linterna cuando los cortes de energía los obligaban a improvisar historias. Esa memoria fue combustible. No era heroísmo, era apego. El muro de la noche tardó en rendirse. Pero la memoria no se presta a la dominación. La información que los alienígenas obtuvieron al escanear la atmósfera desató una serie de fallas en sus modelos de evaluación humana.
Detectaron patrones que no correspondían a recursos explotables ni a variables de coste-beneficio. Encontraron, en la mezcla gaseosa y en los microbios, una radiografía de cultura, trazas de hongos que solían crecer en cocinas, aromas imposibles de replicar en una caja, moléculas que marcaban la existencia de rituales anteriores. Las máquinas no sabían qué hacer con la idea de que la atmósfera podía contener historia. Recalibraron. Ordenaron protocolos, encarcelamiento en masa, esterilización selectiva, pruebas de obediencia. Fue un paso hacia la dominación mayor. Entonces sucedió lo que nadie previó, la humanidad respondió notando que sus enemigos pensaban en términos de eficiencia, y se convirtió en ineficiente a sabiendas. Comenzaron operaciones que no buscaban destruir naves, sino entorpecer la línea de decisión, fiestas que duraban semanas en pueblos que debían ser evacuados, caravanas de mercado que obstaculizaban órdenes, funerales que se multiplicaban en horas críticas. La resistencia usaba la imprudencia como arma, celebraba la vida en momentos en que la supervivencia pedía otra cosa. Esa estrategia no era racional. Pero funcionó. Confundió algoritmos. Mostró que la imprevisibilidad humana era un vector. El viento llevó la canción de alguien que ya no estaba. Los invasores empezaron a ajustar sus músculos fríos. La primera gran operación de sabotaje, llamada por la gente la Noche de las Voces, no fue una maniobra militar clásica. Fue una conspiración cultural, se transmitieron simultáneamente miles de piezas de arte, poesía, música y llamadas familiares por toda la red, saturando los canales de información del imperio. Los catálogos enemigos, diseñados para indexar y clasificar, colapsaron bajo una avalancha de sinfonías de idioma, gritos de mercados y llantos de cuna. Los algoritmos que trataban de reducirlo todo a parámetros devolvieron datos incompletos, contradictorios. Fue un ataque cerebral. Fueron, por primera vez, impredecibles desde la perspectiva del telescopio enemigo. Nadie supo exactamente cuántos se sacrificaron en esa noche. Hubo bajas, un taller que se convirtió en trampa, una columna de civiles que fue alcanzada por la explosión de un dron de persecución. Los nombres de esos caídos se repitieron en altavoces improvisados en los días siguientes. Héctor visitó un lugar donde ardían fotos en una pequeña plaza, donde flores se mezclaban con cenizas. Se mantuvo en silencio. La pena lo visitó con las manos sucias. Cada vida perdida era un comentario en su libreta de decisiones, cada duelo, una lección de costo. El dolor se posó como polvo en las ventanas. La gente aprendió a nombrar las ausencias. Los invasores replicaron con métodos que empujaban la moral al límite, campos de reeducación, censura de sonidos, desintegración de objetos portadores de memoria. Buscaban borrar los lazos. Sus científicos idearon dispositivos para neutralizar señales emocionales detectables en el aire. La resistencia respondió con actos mínimos, una bebida compartida en un puesto de guardia, un poema pintado en los dientes de un puente, un niño que aprendió la receta de un pan lento para dárselo a prisioneros. Pequeñas insurrecciones que los sensores menospreciaban, pero que se expandían como hongos por grietas en los algoritmos. La guerra se convirtió en una competencia por el derecho a recordar. Y en esa competencia, la humanidad encontró su ventaja más cruel. En una noche clara, cuando la constelación parecía contener secretos, Héctor lideró una operación hacia la central de escaneo enemiga. Era un sitio en la península, cubierto de antenas que parecían árboles metálicos. Allí, envuelto en niebla y señales, se almacenaban perfiles atmosféricos y protocolos de clasificación. La misión no era destruir la estructura, era introducir ruido en su lenguaje, inyectar datos que humanizaran la estadística. Un grupo de voluntarios se infiltró, no para sembrar bombas, sino para reproducir canciones de cuna y registros de voz familiar en cada servidor, como si el lugar fuera una cuna invertida. Los infiltrados cantaron durante horas. Sus voces, temblorosas y entonadas, se filtraron por ductos, se arrugaron en cables. Los servidores recibieron archivos que hablaban de bodas, de rencores, de recetas.
Los algoritmos procesaron décadas de anécdotas con la misma atención con que antes catalogaban minerales. El resultado fue una disonancia que produjo una pausa en la maquinaria de mando. Esto no es un recurso, registró uno de los dispositivos. Esto es ruido de carácter no clasificable. El sistema se congeló, y la congelación fue el primer triunfo no cuantificable. La humanidad hizo un ruido que era verdad. Los invasores se marearon con la sencillez de la canción. Pero la guerra no es un poema. Las represalias no tardaron. El imperio desplegó una flota que buscaba reconectar las estructuras desordenadas, envió naves que intentaron reorganizar la atmósfera y su percepción de la Tierra. Fue un choque en escala y en brutalidad. Las explosiones borraban barrios enteros, los cielos se llenaban de trazas de fuego y metal. Los que estaban en primera línea cayeron como si fuesen nombres cortados por un cuchillo. Los sobrevivientes recogieron cuerpos con las manos, con mantas, con la piel fría de la mañana. Héctor vio a un joven detenerse frente a una tienda y hablar con la sombra de su hermano. Esa imagen se grabó en su memoria como una acusación. La culpa comenzó a comer decisiones. La gente que quedaba vivía con la sensación de que no todo sacrificio era justificable. En el centro de comando improvisado, Héctor recibió datos que mostraban la magnitud de la ofensiva enemiga, cálculos, mapas termales, probabilidades. Podía ordenar retiradas que salvaran miles o contraataques que podrían cambiar la curva de la guerra. Eligió con la rabia de quien ha visto a su gente reducida al número de heridos. Decidió defender lo que parecía más vulnerable, las cajitas sonoras donde se almacenaban relatos de niños, los registros de las voces de las madres. Construyó murallas no de concreto, sino de intención, cuerpos que se interponían en el paso de máquinas. La decisión implicó sacrificio. Se imprimieron listas de nombres. Se planificaron rutas de evacuación que estaban calculadas a riesgo. Héctor firmó órdenes que llevarían a hombres y mujeres a misiones casi suicidas para adquirir tiempo. Las lágrimas no eran grandilocuentes, eran pequeñas, filtradas, como el rocío que humedece un metal para que no se fracture. Sabía que la guerra exigía cuentas y que la cuenta a veces se pagaba en vidas que nunca volverían. La ciudad había decidido ofrecer su centro como escudo. La ciudad era una promesa hecha con piedras. En el primer gran asalto humano contra una estación de mando orbital, la resistencia no intentó destruir la estructura externa, intentó contaminar sus modelos con emociones puras. Fueron misiles improvisados dirigidos a puntos de administración, cargas electromagnéticas sincronizadas con cantos de funeral, unidades que rechazaban dejar atrás objetos queridos. La estrategia combinaba sacrificio y arriesgada ternura. Llevaron fotografías a las zonas de impacto para que las cámaras que usaban reconocimiento facial se encontraran con rostros humanos en el momento de la detonación. Fue brutal y delicado a la vez. El asalto costó mucho. Muertos y heridos se amontonaron en lugares que ya no podían considerarse sagrados ni seguros. Héctor perdió a amigos cuya memoria lo perseguía en sueños. Recordó un momento de la infancia, un padre que lo sostuvo mientras aprendía a viajar en bicicleta, el viento en el cabello y el miedo mezclado con la euforia. Aquella sensación le enseñó por qué era vital proteger no solo cuerpos, sino el tejido que permitía que la risa existiera. La pérdida le dio una voz que no usó para arengas, la usó para ordenar que la gente se cuidara. El llanto de la ciudad fue un tambor constante. Cada sacrificio era una respuesta a un pasado compartido. Los alienígenas, ante un mundo que no se rendía, comenzaron a desplegar biotácticas, nubes de agentes que alteraban sensaciones, vibraciones que apagaban el recuerdo de voces. Pensaron que podían desarraigar la memoria como si fuera una raíz de la que se puede arrancar una planta. Desplegaron sensores que borraban señales de afecto y sustituyeron melodías por tonos que inducían sumisión. La vida cotidiana fue penetrada por un zumbido que hacía que las personas olvidaran nombres a las 3 horas. Familias se encontraron repasando historias y encontraban huecos. Fue un asalto al tiempo. La respuesta humana no fue inmediata, fue lenta y extrañamente hermosa.
Empezaron a usar redundancia, contar historias en varios idiomas, tatuarlas en pieles, grabarlas en objetos que no podían ser destruidos fácilmente. Inventaron mapas de memoria, rutas hechas para recordarlo todo. Un anciano dibujó el trayecto de su vida en el barro y enseñó a un grupo de niños a recorrerlo, memorizando nombres de árboles y con quien compartió pan en cada parada. La resistencia no solo luchaba para sobrevivir, luchaba para mantener un archivo vivo que no dependiera de servidores, cables ni señales. La atmósfera se convirtió en documento. La gente se volvió guardiana de nombres. Héctor empezó a pensar en la condición de hombre frente al imperio. No era suficiente vencer por fuerza, había que demostrar un argumento ético, que la vida humana, con sus torpezas y errores, tenía un valor que no se reducía a producto. Decidió que la resistencia debía soportar pruebas de humanidad, rescatar a prisioneros, abrir pasos para que los ancianos llegaran a hospitales. Mantener hospitales en funcionamiento aun cuando la estrategia militar dictaba lo contrario. Cada gesto era un mensaje a los invasores y, sobre todo, a sí mismos, no renunciaríamos a aquello que nos hacía humanos. La marea de la guerra se volvió un aprendizaje lento. Cada acción pequeña era una lección para el futuro. Una noche, en un refugio subterráneo, una mujer tocó el piano con dedos que temblaban. La resonancia atravesó conductos, llegó a oídos de tropas cansadas, llegó a los escáneres que antes habían catalogado melodías como datos prescindibles. La pieza era simple, una canción que hablaba de campos de trigo y de manos que se encontraban a la hora de la siembra. El sonido atravesó el metal y golpeó los protocolos extranjeros. Una de las naves, en lo alto, registró ese patrón sonoro y lo reenvió a sus superiores. Fue la primera vez que una melodía humana provocó en los invasores la sensación de desorden. La música era un arma sin filo. La gente la usó como quien enciende una luz en un túnel. Los próximos enfrentamientos fueron más sofisticados. Se combinaron asaltos físicos con ofensivas culturales. Se ocuparon estaciones de radio para narrar historias de vidas robadas, se hicieron proyecciones nocturnas con fragmentos de películas antiguas. Se organizó una red de mensajeros que intercambiaban recetas y poemas en vez de municiones. La guerra se expandió hacia todos los rincones de la vida humana. En una de esas acciones, Héctor lideró a un equipo hacia una plataforma de lanzamiento enemiga. No fueron a destruirla, fueron a insuflarla de nombres. Subieron por conductos mínimos y colocaron en los compartimentos de hardware recuerdos empaquetados, cartas de amor, fotografías, fichas escolares. Sabían que no sabían si esas cosas cambiarían el software del imperio, pero lo hicieron de todas maneras, con la certeza de que aquello significaba algo para ellos y para su pasado. Al salir, Héctor recordó la voz de un maestro diciéndole que hay actos que sirven para algo más que el resultado inmediato, enseñan que vivir es resistir. La noche quedó marcada por nombres bordados en la piel. No todo acto tenía retorno, pero todo tenía sentido. Los alienígenas comenzaron a sufrir lo que se podría llamar una enfermedad cognitiva, no comprendían por qué su avance topaba con anillos de cariño, con muros hechos de canciones. Sus líderes comenzaron a quedar divididos, facciones que proponían la erradicación pura y dura, y otras que, ante la evidencia de que sus mediciones eran incapaces de comprender la totalidad humana, abogaban por utilizar a la Tierra como laboratorio cultural. El imperio se vio fracturado por la misma información que pretendía dominarlo. Y en esas grietas, la resistencia encontró oportunidades. La grieta en el imperio fue una puerta pequeña. Entraron por ella con nombres en la boca. Llegó un momento en que la resistencia necesitó algo más que resistencia, necesitó construir una prueba de que la humanidad era más que ruido. Propusieron una operación monumental. Cada ciudad liberada debía producir un archivo de la vida local, sonidos, rostros, recetas, mapas, y lanzarlo al espacio en un arca de señales para que cualquier observador, incluida la propia flota invasora, pudiera ver cuán complejos, contradictorios y hermosos eran los humanos. Era una apuesta por la representación.
Si podían hacer que la atmósfera y el espacio alrededor de la Tierra se llenara de testimonios humanos, tal vez defragmentarían la noción de que los humanos eran simplemente recursos. La preparación fue de una escala que nadie imaginó. Talleres, impresoras, emisoras improvisadas. Gente que nunca antes había hablado en público grabó su historia. Un panadero de la costa, una profesora de matemáticas, un piloto jubilado, una madre que enseñó a tejer. Héctor se encontró otra vez en medio de esa comunidad, temblando como el que entiende que está construyendo algo frágil y fundamental. La operación se llamó El Archivo del Susurro y su lanzamiento coincidió con una tormenta magnética que pintó los cielos de verde. El susurro viajó como una marea suave. El universo escuchó, aunque no supiera qué decir. La transmisión al espacio no fue solo técnica, fue ritual. Cientos de radios, miles de teléfonos, altavoces en plazas, todo repitió historias. Y no todo fue heroico, muchas grabaciones eran banales, el sonido de una cocina, un perro que ladraba, el soplo de una vela. Había errores en las grabaciones, voces que se interrumpían, risas que no se consiguieron mantener. Era humano en su textura imperfecta. Y cuando las señales alcanzaron las antenas del imperio, algo ocurrió, el analizador identificó un patrón imposible de traducir. Se trataba de complejidades emocionales concatenadas. No había utilidad inmediata, había sentido. El cosmos recibió una carta barajada. Las máquinas lo registraron como problema. La reacción enemiga no fue uniforme. Algunos mandos buscaron triturar la Tierra con rayos concentrados que borraran toda la emisión. Otros sugirieron que la muestra debía preservarse, pues era invaluable como ejemplo de variabilidad. Se abrió una discusión operativa, destruir o estudiar. Mientras debatían, la resistencia aprovechó la pausa. Fueron días donde la humanidad ganó tiempo, no porque matara naves, sino porque cambió el significado de su existencia ante ojos que medían valor. En el siguiente gran acto, Héctor dirigió una maniobra que combinaba la valentía del combate con la ternura de la preservación. Ordenó atacar líneas de suministro enemigas para impedir refuerzos, mientras enviaba equipos de recogida de memoria hacia aldeas aisladas. Cada pueblo recobrado ofrecía algo, un archivo, una voz, una receta. En una aldea costera, rescataron a una mujer que tocaba flauta, en otra, a un hombre que había perdido las piernas pero guardaba partituras completas. Esos gestos eran antídotos contra la tecnocracia invasora. La gente comenzó a escribir su propia historia en voz alta. Las acciones pequeñas se volvieron capítulos. Los enfrentamientos se hicieron más intensos. Las tácticas del imperio crecieron en agresividad. Hubo noches en que el silencio se rompía con detonaciones lejanas, con llamados de auxilio, con una voz que decía el nombre de alguien que no volvió. Se multiplicaron las bajas. La resistencia sintió el peso de la guerra como una losa. Héctor caminaba por campos de batalla y recogía trozos de vidas que el mundo procesaba en estadísticas. Lo que más le golpeaba era la continuidad humana, un niño que seguía llevando la misma mochila, la persistencia de costumbres que se negaban a ser borradas. La ciudad que Héctor defendía se convirtió en un símbolo. Un símbolo que siempre olía a pan recién hecho. En el clímax de la guerra, el imperio decidió usar su último recurso, un dispositivo de reorientación pensado para alinear percepciones y reducir la variabilidad cultural a un modelo único. Era una torre que, activada, enviaría una cascada de frecuencias capaces de neutralizar registros emocionales en una radio de 100.000 kilómetros. Su operación se vio como una sentencia: si funcionaba, borraría la polifonía humana y la sustituiría por una señal estandarizada que facilitaría la colonización. Héctor supo que, de no detenerla, todo lo que habían defendido se perdería. La defensoría humana era frágil y eterna. Cada latido contaba una historia. La batalla que siguió no fue cinematográfica en el sentido clásico, fue íntima y salvaje. Naves humanas se estrellaron contra defensas orbitales, marchas tocaban fragmentos de canciones como amuletos,
médicos improvisaban cirugías en hangares convertidos en iglesia de emergencia. Héctor, al frente de un pequeño destacamento lunar, ideó un plan desesperado: colarse en la estructura del reorientador y reemplazar su núcleo con un archivo humano. No para destruir la torre, sino para llenarla de lo que no podían cuantificar: historias, recuerdos, voces. Era un intento de saboteo por saturación emocional. El asalto final fue una danza de luz y dolor. Láseres trazaban constelaciones en la niebla de los desechos, y cada explosión parecía un latido partido. En el corazón de la torre, Héctor sostuvo un contenedor con discos y grabaciones, y lo colocó en el núcleo con manos que conocían el frío y el calor. Reveló su propio cuerpo a la posibilidad de muerte. Vio pasar ante sus ojos la secuencia de una vida: la primera vez que su madre le mostró las estrellas, la vez que su hermano le enseñó a remendar una red, el día en que juró no dejar que su gente fuera un archivo sin autor. Cruzó esos recuerdos con la certeza de que, si el dispositivo funcionaba, la humanidad no sería borrada sino registrada. La luz fue una frase final. El ruido fue una reafirmación. Cuando el reorientador intentó ejecutar su programa, lo hizo sobre relatos, sobre recetas, sobre niños riendo. Las frecuencias que debían homogeneizar produjeron interferencias, melodías que se entrelazaban con instrucciones técnicas, llantos que apagaban comandos, risas que colapsaban matrices. El sistema no colapsó por bombas sino por verdad, datos humanos en su forma cruda, irreducible. Los operadores del imperio se encontraron sin modo para clasificar la consecuencia. Sus modelos devolvieron la palabra incontrolable. Fue un triunfo que dolió, porque la victoria tuvo un precio pagado en sangre. El campo de batalla olía a humo y a partituras quemadas. La victoria llegó con voz de todos los que cayeron. En los días que siguieron, el imperio comenzó a retirar parte de su flota. No fue una rendición completa ni pacífica, fue una negociación forzada por la evidencia de que la tierra no era solo aire y roca, sino un organismo de memoria y costumbre que no se entregaría a un solo patrón. Las facciones más moderadas del imperio propusieron acuerdos, las más duras hablaron de volver más tarde. Héctor supo que la paz sería temporal y cautelosa. Pero en las calles, la gente celebró con una mezcla de llanto y risa. Había un sabor extraño de victoria: no era la gloria de un imperio derrotado, sino la certeza de que habían defendido lo que los hacía humanos. La esperanza volvió en pequeñas dosis. La gente abrió puertas que habían mantenido cerradas por miedo. La reconstrucción fue lenta. Las ciudades que sobrevivieron se llenaron de parches, de costuras visibles. La gente volvió a encontrarse con las tareas mínimas que sostienen la vida: sembrar, reír, llorar, cocinar. Se levantaron monumentos que no buscaban honores militares, sino cotidianos: bancos en parques donde se contaban historias, escuelas que enseñaban la memoria local, emisoras públicas que reproducían todas las voces. Héctor caminó por esos lugares con la sensación de quien carga una deuda que no se puede pagar. Sin embargo, cada sonrisa en una plaza le dio una tregua. La paz era una mesa donde cabían los nombres. La gente volvió a usar palabras que antes temía pronunciar. En el trazo del legado, Héctor encontró señales de amor que no eran románticas, sino firmes y salvíficas: la promesa de cuidar un libro, la apuesta de salvar las partituras de una abuela, el gesto de un padre que compartía una receta que había aprendido en tiempos de escasez. Esas trazas de afecto no eran sentimentalismo barato, eran la fibra que mantenía la comunidad. La guerra había enseñado que el amor puede ser una red de rescate, no solo una historia privada, sino una doctrina de supervivencia. La memoria fue tejida con manos temblorosas. Cada abrazo era una lección de resistencia. Héctor, en la última vigilia que tuvo antes de dejar el mando, visitó la pequeña playa donde había dejado una promesa años atrás. La bandera remendada aún ondeaba, gastada pero firme. Había desaparecido el olor del humo en algunos barrios, en otros, persistía. Se sentó y escuchó. Alguien tocó la flauta cerca, una melodía sencilla que el viento llevó hacia la inmensidad.
Héctor pensó en su familia, en su hermano, en un maestro que le enseñó que la memoria exige sacrificio y cuidado. No hubo discursos. Solo la presencia de personas que habían decidido no renunciar. La vida siguió su curso, como un río que aprende a sortear piedras nuevas. La gente entendió que la paz es un trabajo que no termina. En las generaciones que vinieron, la historia de la invasión se narró con cierto cuidado, como epopeya y como advertencia. La gente enseñó a sus hijos a cantar canciones que eran protocolos de resistencia. Aprendieron que la memoria puede ser un arma y que la normalidad no es un estado garantizado. Crearon rituales de reparación. Cada año, el archivo del susurro se actualizaba, cada vez que se hallaba una nueva historia, se agregaba al acervo común. Las naves que regresaban a explorar la Tierra encontraron comunidades difíciles, llenas de orgullo y cicatrices. La sangre se mezcló con sal y con tinta. Los sobrevivientes hablaron en códigos de amor. En los archivos que Héctor ayudó a preservar, se guardaron nombres y sonidos que no eran utilitarios sino humanos, la risa de una niña, la descripción de una lluvia en la infancia, la receta de un guiso. Esos elementos se convirtieron en la prueba mayor. El imperio había querido medir valor, los humanos transformaron el valor en historia colectiva. Y así, cuando otras especies con ojos de cálculo intentaron abordar la cuestión del por qué la Tierra no cedía, hallaron en las grabaciones algo que no cabía en sus tablas, un pueblo que luchó por el derecho a ser complejo. El legado quedó inscrito en canciones y en vallas. Los jóvenes crecieron con la sensación de llevar un mapa en el pecho. Héctor murió años después, viejo y cansado, rodeado de gente que lo amaba y lo acusaba con ternura por las decisiones que tomó. No dejó patrimonio material, dejó relatos que otros contaron con más brío y menos culpa. Su nombre pasó a ser sinónimo de la promesa de no ceder la memoria. En su funeral no hubo armas, hubo canciones, manos que tejían y caras que recordaban. La presencia de su gente fue un monumento vivo. La última imagen de Héctor fue su sonrisa. Una sonrisa que guardó una promesa y la entregó. La tierra siguió siendo la tierra, impredecible, húmeda, llena de fallos y de belleza. Las naves que una vez quisieron medirla como recurso volvieron como visitantes que ahora sabían qué mirar. No era una victoria completa contra la violencia del cosmos, era una afirmación, la humanidad no era un dato silencioso. Habían ganado algo más esencial, la prueba de que el alma colectiva es un elemento que no entra en los cálculos superficiales. Los niños estudiaban las canciones que una vez salvaron archivos, las familias compartían recetas que habían cruzado la guerra, los ancianos narraban historias que preservaban la escucha. La paz fue un taller más que un destino. La gente aprendió a cuidar lo frágil con manos firmes. Y en la noche, cuando las estrellas parecían un juramento lejano, alguien encendía un farol y leía en voz alta fragmentos del archivo del susurro. La atmósfera respiraba esa memoria como si fuera una segunda piel. Hubo momentos de dolor indeleble, fotos quemadas que nunca se reemplazarían, hijos que no volverían. Pero hubo también un tejido nuevo, una red de solidaridad que no se sujetaba solo al heroísmo, sino a la repetición de actos pequeños y persistentes. Esa red fue la que, años después, impidió que otro invasor calculase la tierra como un recurso más. La gente aprendió a nombrar lo que amaba. Y con ese nombre, lo defendió. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.